noches, estimados y estimadas participantes. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes nos están visualizando desde Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el doctor Bismar Seminario Morante, quien es maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, es doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Bismar Seminario cuenta con una especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España y una especialización en Jurisprudencia Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una pasantía como profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y es miembro en de la Sociedad Peruana de Derecho y secretario de confianza de la Corte Suprema de la República, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto, así como otras universidades en pregrado y posgrado. El día de hoy, el doctor Bismar ha sido convocado para poder hablar un tema muy interesante y muy novedoso que la gran mayoría de la comunidad jurídica, nuestros estudiantes, nos han estado formulando: el despido. Doctor Bismar, cuéntenos, ¿qué es el despido para usted? Bien, muy buenas noches. En principio, agradecer por la cordial invitación. Vamos a dar respuesta a esta pregunta que creo yo es de vital importancia tener una noción. En vista de que el despido es una forma de extinción unilateral de la relación laboral a cargo del empleador. Es este el que tiene la potestad de extinguir esta vinculación entre trabajador y empleador por, lógicamente, causales debidamente justificadas, ¿no? No obstante, ya ha existido una serie de explicaciones en donde esta extinción unilateral del empleador también se ha ido ampliando a lo que es el despido arbitrario, que creo yo sería en su momento objeto de un análisis mucho más profundo. Excelente, doctor. Contamos con otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son los tipos de despido según el derecho laboral peruano? Bueno, sobre los tipos de despido, debemos mencionar que es una fórmula que ha ido evolucionando con el devenir del tiempo, dado que actualmente contamos con una clasificación producto de algunos aportes que ha ido otorgando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Doctrinalmente se ha hecho una clasificación del despido más o menos graficado de la siguiente manera. Un primer grupo denominado o enmarcado en el famoso despido justificado. El despido justificado no es más que el despido arreglado a ley, conforme a derecho, el despido válido, si se quiere, el despido arreglado conforme a la normativa que comprende nuestra legislación nacional. Este tipo de despido, me refiero al despido justificado, se puede dar en dos eh, acepciones. Me refiero al despido justificado por cuestiones relacionadas a la conducta del trabajador y también la otra sería por cuestiones relacionadas a la capacidad del trabajador, ¿no? Esa sería la primera categoría del despido que vendría a ser, obviamente, lo más adecuado a derecho, lo más correcto. No obstante, siendo realistas y partiendo de nuestra diversidad de circunstancias que se han ido avisorando en el país, tenemos a la segunda categoría que doctrinalmente se ha considerado como despido arbitrario en sentido amplio o general. Esta categoría tiene a su vez una subclasificación. Se encuentra compuesto por el despido nulo, el despido indirecto, el despido arbitrario propiamente dicho, el despido lesivo de derechos fundamentales y dos creaciones de nuestro Tribunal Constitucional. Me refiero al despido incausado y el despido fraudulento. Estos despidos son, creo yo, la innovación que se ha dado durante los últimos años, producto de los casos denominados Fetratel y Eusebio Llanos Huasco, en donde nuestro Tribunal Constitucional incorpora estos dos despidos que creo yo, me refiero al incausado y el fraudulento, han marcado la pauta actualmente para obtener la ansiada reposición. Valgan verdades, hasta antes de la existencia de estas sentencias del Tribunal Constitucional era muy difícil obtener una reposición. Entonces, para efectos de la pregunta, la clasificación del despido en el Perú actualmente se da en dos categorías. El despido justificado, que puede ser por conducta o por capacidad del trabajador, y el despido arbitrario en sentido amplio o general.
Este último punto, esta última categoría, a su vez, se divide o se subclasifica en despido nulo, despido indirecto, despido arbitrario en sentido estricto, despido lesivo de derechos fundamentales y el despido incausado con el despido fraudulento, siendo estos dos últimos, como lo dije hace un momento, producto de las sentencias del Tribunal Constitucional. Excelente, doctor Bismarck. Doctor Bismarck, coméntenos, ¿cuáles son las diferencias en estos tipos de despidos? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque es valioso conocer en qué se diferencian todos estos tipos de despido que a primera vista parecerían lo mismo. Pero, valgan verdades, el despido justificado, como lo mencioné hace un momento, se caracteriza principalmente por ser el tipo de despido que debería darse a plenitud en nuestra realidad social. Pero es el despido más bien que menos existe en las relaciones laborales, ¿no? El empleador, si bien tiene el derecho a despedir, porque es un derecho, pero es un derecho basado en una legalidad, ¿no? Este despido, como lo dije, se diferencia del despido arbitrario en sentido amplio y sus categorías en el hecho de que se encuentra arreglado a ley. Es decir, un trabajador que fue despedido por una causa justificada no podrá aspirar a nada que pueda aparentemente subsanar alguna deficiencia. Es decir, no podrá obtener ninguna reposición ni tampoco obtener la indemnización por despido arbitrario. Mientras que en el despido arbitrario en sentido amplio, general y en todas sus clasificaciones, sí encontramos fórmulas de reparación. Me refiero a la reposición y a la indemnización por despido arbitrario. Ojo, que dentro de las categorías que mencioné, no todas otorgan reposición o indemnización. De hecho, partiendo un poco el protocolo de San Salvador, en su artículo 7, literal D, norma internacional que tiene que ser observada aplicando el control de convencionalidad en materia laboral, se ha establecido que pueden ser de dos formas la reparación frente al despido, la reposición y la indemnización. Los tipos, las clasificaciones del despido arbitrario en sentido amplio, hay algunas que otorgan reposición y otras que otorgan la indemnización. Por ejemplo, el despido nulo, el despido incausado, el despido fraudulento y el despido lesivo de derechos fundamentales, como primera opción, otorgan la reposición frente a una sentencia fundada. No obstante, en el caso del despido nulo, por ejemplo, incluso por mandato legal, podría en ejecución de sentencia variar la reposición por la indemnización. Mientras que los otros tipos de despido, me refiero al arbitrario en sentido específico y al despido indirecto, no otorgan la reposición, otorgan una indemnización por despido arbitrario. Además, una de las últimas diferencias que existen en estos tipos de despido es que el despido nulo, ¿no?, te otorga, por ejemplo, adicionalmente a la reposición, el reconocimiento de todo el tiempo que estuviste despedido de manera inconstitucional. Te otorga las remuneraciones devengadas y el reconocimiento de los derechos laborales durante el tiempo en que estuviste despedido. Mientras que en el despido incausado y fraudulento, es un gran debate que hasta ahora persiste, no es posible obtener ese derecho. Me refiero a las remuneraciones devengadas y a los beneficios laborales desconocidos por ese periodo. Hay una gran discusión actualmente desde la perspectiva jurisprudencial y doctrinal, ¿no? Porque la jurisprudencia casi de manera unánime ha coincidido en que no es posible reconocer las remuneraciones devengadas al despido incausado y fraudulento, ¿no? No obstante, la doctrina en su mayoría coincide en que eso es un error, porque si el despido incausado y el despido fraudulento, en buena cuenta, buscan tutelar o proteger el derecho al trabajo, lo mismo pasa con el despido nulo. ¿Por qué debería haber esa diferencia? ¿No? No obstante, es una situación que creo yo en su momento podría ser revertida, ¿no? Ahora, y con esto termino, el despido arbitrario y el despido indirecto son dos tipos de despido que están sustentados o tienen una base legal. De hecho, el artículo 38 contempla la fórmula de cálculo frente a un despido arbitrario. Me refiero al despido que se da sin expresión de causa o con una causa alegada, pero que no se logra acreditar en un proceso judicial. En ese caso, se aspira a una remuneración y media como indemnización, dependiendo también o multiplicado por la cantidad del tiempo de servicios que haya prestado. Mientras que el despido indirecto no es más que la fórmula que tiene como producto después de haber surgido un acto de hostilidad. Si se dan cuenta, hay grandes diferencias entre uno y otro
dentro de esta subclasificación del despido arbitrario en sentido amplio. Todo va a depender de los hechos que se han suscitado y sobre todo de la pretensión que pretenda, valga la redundancia, el trabajador o ex trabajador. Si yo quiero obtener una reposición, tendré que buscar cuál de estos tipos de despido me permiten la reposición. Y si yo aspiro a la indemnización, tendría que encuadrarlo en alguno de los supuestos que permitan esta opción. Básicamente, lo más común es que si yo quiero obtener una reposición, lo más cotidiano es acudir al despido incausado y al despido fraudulento, en ese orden. Y si yo aspiro a una indemnización, lo más seguro es acudir al despido arbitrario. Eso es lo más estándar, el común denominador que vemos actualmente en los casos prácticos que se ven en instancias judiciales, ¿no? Todo depende de la pretensión y sobre todo de los hechos suscitados. Ahí está la clave para saber diferenciar y escoger el tipo que considere más pertinente. Excelente, muchísimas gracias, doctor Bismarck, por proporcionarnos su sapiencia y conocimiento en esta materia. Los invitamos a todos ustedes a que se inscriban al Congreso del Derecho Laboral, que se va a desarrollar el 3 y el 4 de diciembre. El doctor Bismarck va a disertar en este importante evento académico, no se lo pierdan, el ingreso es libre, así que los esperamos, por favor. Muchísimas gracias, doctor Bismarck, una vez más, por acompañarnos en esta oportunidad, en esta entrevista de opinión. Que tengan muy buenas noches con todos. Gracias, muy buenas noches.